Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente a los seguidores de las exitosas producciones turcas. Porque sí, hoy vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación, Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek. Estos dos talentosos actores han conquistado corazones con su carisma y su increíble habilidad para dar vida a personajes complejos. Han trabajado juntos, han compartido pantalla y, como era de esperar, han generado una química que ha cautivado a millones de fans alrededor del globo. Pero, ¿qué hay detrás de las cámaras? ¿Qué sucede cuando las luces se apagan y los guiones se guardan? A veces, la vida real nos regala momentos tan o más fascinantes que la ficción. Y es precisamente sobre uno de esos momentos que vamos a hablar hoy. Prepárense porque el título de nuestro vídeo ya les da una pista. Tuba Büyüküstün deja a Engin Akyürek sin palabras, un gesto que te sorprenderá. Sí, han leído bien. Un gesto, una acción aparentemente simple, pero con un impacto tan grande que dejó a uno de nuestros actores favoritos completamente atónito. Antes de adentrarnos en esta historia que promete ser de lo más interesante, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, les animo de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre buscamos traerles lo mejor del mundo del entretenimiento, curiosidades y esas historias que nos hacen vibrar. Un simple clic y nos ayudan un montón. Ahora sí vamos a desentrañar este misterio. Muchos de ustedes recordarán a Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek por su inolvidable trabajo juntos en la serie Kara para Aşk. ¡Qué gran acierto de casting! Su interpretación de Elif y Ömer fue tan convincente, tan apasionada, que muchos pensamos que su conexión trascendía la pantalla. Y aunque sabemos que la vida real es diferente de la ficción, la admiración mutua y el respeto entre compañeros de profesión es algo que siempre se agradece ver. Engin Akyürek es conocido por ser un actor reservado, por su profesionalismo y por su profunda entrega a cada papel. Siempre lo vemos con una actitud serena, meditabunda, y es precisamente esa calma la que hace que un gesto que lo deje sin palabras sea aún más impactante. Tuba Büyüküstün, por otro lado, es una mujer fuerte, decidida, con una presencia escénica arrolladora y una empatía que conquista a todos. Y fue precisamente esta combinación de personalidades lo que hizo que este momento fuera tan especial. La anécdota que les contaremos hoy ocurrió durante la promoción de Kara para Aşk, en uno de los eventos más importantes a los que asistieron como protagonistas. Imaginen la presión, las cámaras, los flashes, las entrevistas, un torbellino mediático. Engin, como siempre, estaba respondiendo a las preguntas con su habitual profesionalismo y elegancia. Estaba detallando su experiencia en la serie, hablando sobre los desafíos del personaje, la química con Tuba, todo de manera muy mesurada y reflexiva. Y entonces llegó el momento. En medio de una rueda de prensa, con todos los ojos puestos en ellos, Tuba decidió hacer algo. No fue un discurso grandilocuente, no fue una declaración pública de afecto. Fue algo mucho más sutil, pero tremendamente poderoso. Al tomar la palabra después de Engin, en lugar de responder directamente a la siguiente pregunta que le iban a hacer, Tuba se giró hacia Engin con una sonrisa cálida y sincera. Lo que dijo fue algo como: antes de continuar, me gustaría decir algo. Engin, quiero agradecerte públicamente. No solo por tu increíble talento y por haber sido un compañero excepcional en este viaje, sino por tu humildad, por tu respeto constante, por cómo siempre te entregas a tu arte y por cómo irradias esa nobleza que tanto admiro. Trabajar contigo ha sido un verdadero privilegio, y me siento muy afortunada de haber compartido este proyecto contigo. Imaginen la escena. Las cámaras, que hasta ese momento enfocaban a ambos, se detuvieron por un instante. Los periodistas, acostumbrados a las respuestas protocolarias, quedaron en silencio. ¿Y Engin? Engin, que rara vez muestra sorpresa abierta, se quedó mirándola fijamente. Se notaba en sus ojos, en la leve elevación de sus cejas, en la expresión de su rostro, que estaba genuinamente conmovido. No era un elogio superficial, era un reconocimiento profundo y sincero de su colega, de su compañero de trabajo. Tuba no estaba hablando de los personajes, estaba hablando de la persona, del profesional. Y en ese momento, ante cientos de personas y ante el mundo entero a través de los medios, ella le dedicó unas palabras de agradecimiento y admiración que fueron como un bálsamo para él.
Se dice que Enjin, después de que Tuba terminara de hablar, simplemente se quedó mirándola por un momento con una leve sonrisa en los labios y una expresión de gratitud que lo decía todo. No necesitó muchas palabras para responder. Quizás un leve asentimiento, una mirada de profunda apreciación, un gesto que confirmaba que esas palabras habían llegado directo a su corazón. Fue un momento de conexión humana pura, de validación mutua, de ese respeto profesional que todos deseamos ver entre artistas. Lo que hace este gesto tan sorprendente es precisamente su autenticidad y el hecho de que provenga de Tuba, quien, aunque cercana con sus compañeros, no es alguien que suele hacer demostraciones públicas efusivas. Su manera de reconocer el trabajo y el carácter de Enjin fue un detalle íntimo compartido en un espacio público. Fue un acto de generosidad, de poner en valor a su compañero sin esperar nada a cambio. Este tipo de momentos nos recuerdan por qué amamos tanto estas historias, no solo por la ficción que nos presentan, sino por las personas reales detrás de ellas. Nos muestran que la admiración y el respeto pueden florecer en los entornos más exigentes y que, a veces, un gesto sincero de aprecio puede tener un impacto mucho mayor que cualquier discurso. Piensen en lo que significaría para ustedes que alguien a quien admiran, con quien comparten un proyecto importante, los reconozca de esa manera, públicamente, destacando sus cualidades más allá del trabajo. Seguramente les haría sentir valorados, comprendidos y motivados. Y eso es precisamente lo que Tuba hizo por Enjin. Este evento no solo demostró la gran profesionalidad de ambos, sino también la profunda amistad y el respeto que se tienen. Va más allá de la química en pantalla, es un reconocimiento de la calidad humana y del esfuerzo que ambos ponen en su carrera. Tuba, con su inteligencia emocional y su sensibilidad, supo captar la esencia de lo que Enjin representaba como compañero y como artista, y decidió expresarlo en el momento perfecto. Y Enjin, con su carácter pausado y reflexivo, supo recibir ese gesto con la humildad y la gratitud que lo caracterizan. No fue un momento de espectáculo vacío, fue un intercambio genuino de aprecio que resonó con todos los presentes. Dejó a Enjin, conocido por su compostura, visiblemente emocionado y, como bien dice el título, sin palabras. Un reconocimiento que estoy segura atesorará siempre. Este tipo de anécdotas son las que nos acercan a nuestros ídolos, las que humanizan a las figuras públicas y nos muestran que al final, todos valoramos ser reconocidos por lo que somos y por lo que aportamos. Tuba Büyüküstün, con este gesto, no solo sorprendió a Engin Akyürek, sino que también nos sorprendió y nos conmovió a todos nosotros, sus seguidores. Para concluir, quiero recapitular un poco. Hemos explorado la anécdota que rodea a Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, específicamente un gesto de Tuba que dejó a Engin visiblemente sorprendido y sin palabras durante un evento de promoción. Hemos hablado de cómo este acto de reconocimiento público sincero y profundo demostró la gran admiración y el respeto mutuo entre ambos actores, yendo más allá de su exitosa colaboración en Cara para Ask. Este momento nos recuerda la importancia de la conexión humana y la apreciación en cualquier ámbito, especialmente en el competitivo mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por dejarnos compartir con ustedes esta fascinante historia. Espero de verdad que les haya gustado y que les haya resultado tan intrigante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este gesto. ¿Les ha sorprendido? ¿Creen que es importante que los compañeros de profesión se reconozcan de esta manera? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, siempre me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado entretenido o informativo, por favor, no se olviden de regalarnos un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido de calidad para todos ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con todos aquellos que también sean fans de Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek o de las series turcas en general. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos nuestros próximos vídeos. No se lo pierdan. Nos vemos muy pronto con más historias y más sorpresas. Hasta la próxima.